Bien, buenos días a todos y a todos los medios también que nos van a escuchar a través de esta entrega de fotografías y de audio de toda esta rueda de prensa al conjunto de los medios de comunicación. A partir de mañana viernes, todas las empresas turísticas de Extremadura van a poder solicitar en las 240 oficinas del conjunto de las dos entidades que están hoy aquí presentes, entidades colaboradoras de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el director general de Caja Rural y el director de la Unidad de Negocio de Caja Almendralejo, van a poder solicitar los préstamos para tener liquidez y afrontar los efectos del COVID en las empresas turísticas de la región. Y lo van a poder hacer a partir de mañana, viernes, hasta el 31 de diciembre. Van a poder solicitar préstamos, microcréditos, en este programa que hoy presentamos, que pueden solicitar por una cantidad entre 3.000 y 20.000 euros. Y de una manera muy importante quiero destacar que la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura va a subvencionar el 100% de los costes de los intereses de ese préstamo durante toda la vida del préstamo, es decir, en el año 2021, 2022 y 2023. Por lo tanto, creemos que estamos ante un programa de microcréditos, de préstamos muy importante, que tiene una dotación de 2 millones de euros para subvencionar el 100% de estos microcréditos, de estos préstamos. Es una acción más, esta de ayudar a la liquidez de las empresas turísticas para aminorar los efectos del COVID en el tejido productivo y en el empleo. Es una acción más de las 15 medidas del Plan de Reactivación del Sector Turístico en Extremadura, que está dotado con más de 10 millones de euros. Por lo tanto, esta es una acción muy importante de las 15 del Plan de Reactivación. Y sobre todo quiero destacar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, que esta medida es inédita en la Dirección General de Turismo, la primera vez que la ponemos en marcha, y es pionera en las 17 Direcciones Generales de Turismo de España. Se pone por primera vez. Y se pone por primera vez y en respuesta a la demanda de los empresarios turísticos de Extremadura. Por lo tanto, compromiso adquirido, mañana compromiso cumplido. Repito, compromiso adquirido, mañana está en la calle, está en estas 240 oficinas de Caja Rural de Extremadura y de Caja Almendralejo. Se pueden ya ir a pedir toda la información, a entregar la documentación que las entidades bancarias y que hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Por lo tanto, el primer hecho que quería destacar es que esta medida de ayudar a la liquidez de las empresas turísticas es una respuesta de la Dirección General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura a las demandas del sector. Y en segundo lugar, quería destacar que llevamos 6 meses de pandemia. Llevamos 6 meses de pandemia. Está siendo un gran tsunami, primero sanitario y de dolor y de sufrimiento, pero también está siendo un gran tsunami para el tejido productivo, para el empleo, para la economía. Y frente a este tsunami necesitamos asideros, necesitamos dónde agarrarnos, dónde sobrevivir.
Y tenemos 6 meses por delante, hasta la Semana Santa, que somos conscientes que van a ser meses complicados. Pero aquí hay un Gobierno que en esta colaboración público-privada, en este momento con 2 entidades financieras, está poniendo medidas en la calle, está poniendo respuestas para ayudar, junto con otras medidas. Por lo tanto, yo quiero transmitir, en primer lugar, un mensaje, en primer lugar, de agradecimiento a las 2 entidades financieras. Sin su colaboración, sin esos convenios que hemos firmado la Dirección General de Turismo con Caja Rural de Extremadura y con Caja Almendralejo, esta medida no sería posible. Por lo tanto, estos son proyectos públicos privados de colaboración. Y quiero mandar un mensaje a un sector turístico que es resiliente, que ha hecho los deberes en estos años, que está afrontando mejor que otros sectores turísticos en otras comunidades autónomas, el de Extremadura. Quiero mandarle un mensaje. Vamos a salir de esta situación. Y la Junta de Extremadura está a su lado, el Gobierno de España. Y este mensaje de optimismo también, de este muchas veces agotamiento, de esta incertidumbre, viene motivado porque hay medidas que estamos poniendo encima de la mesa. Medidas encima de la mesa, quiero destacar en primer lugar los beneficiarios de estas medidas. En primer lugar, ¿quién puede solicitar estos préstamos, estos microcréditos? La subvención del 100% de estos intereses, esa ayuda directa que vamos a financiar. En primer lugar, el subsector del turismo, que es la hostelería. Quiero dirigirme hoy a los bares, a los restaurantes, a los salones de banquetes, que tan importantes son para el empleo del turismo en Extremadura. 20 y tantos mil empleos hay en el sector de la hostelería en Extremadura. Pero también me dirijo, como beneficiarios que están, a los alojamientos, a los hoteles, a los hostales, al segmento extrahotelero, a los alojamientos rurales, a los campings, a los apartamentos turísticos, a los balnearios, a las empresas de actividades, a las agencias de viaje, a todo el crisol de empresas del sector turístico. Por lo tanto, quiero decirles, para terminar esta intervención, quiero decirles que estamos, esta era la segunda característica, ante una medida valiente, que nos comprometimos dentro de este plan de reactivación de 15 medidas con 10 millones de euros. Y para esta medida, 2 millones de euros para financiar, que estamos dispuestos a ampliarla. El decreto que hoy sale de convocatoria, estamos dispuestos a ampliarla. Si agotan las empresas los 2 millones de euros que hay para resolver la convocatoria de aquí hasta el 31 de diciembre, estamos dispuestos a ampliarla. Y que estamos dispuestos también a sacar otra convocatoria para el año 2021. Lo que quiero decir es, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara está a brazo partido, comprometido con el turismo. La consejera de Cultura, Turismo y Deportes y este director estamos comprometidos en escucha permanente. Por lo tanto, ahora las posibilidades están. Me llamaban ayer de otras comunidades autónomas diciendo ¿cómo han hecho esto? Porque no es habitual que una Dirección General de Turismo ponga en marcha estos microcréditos con las entidades colaboradoras, las entidades financieras, suelen ser normalmente los departamentos de Economía, Hacienda, de otras comunidades. Y yo les decía solo que hay una receta, y es que creemos que el turismo en Extremadura tiene presente y futuro, y que en este momento la palabra clave es estar al lado de las empresas y el mensaje es resistencia, resistencia hasta
la Semana Santa del año que viene. Si resistimos, y vamos a resistir, y vamos a resistir, y vamos a tener mejores resultados que otras comunidades autónomas en otoño y en invierno, podremos decir que el periodo post-COVID, a partir de la Semana Santa, en el año 21 y el año 22, estaremos en muchas mejores condiciones, con esta apuesta siempre de la apuesta de colaboración público-privada. Hoy, 2 millones, medida pionera en España para ayudar de forma directa, con ayuda, a subvencionar el 100% de los intereses durante toda la vida del préstamo. Paso la palabra al director general de Caja Rural de Extremadura. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, director general, compañero de Caja Almendralejo. Pues para la Caja Rural de Extremadura es una gran satisfacción el poder participar en esta iniciativa que hoy nos presenta la Dirección General de Turismo, que lo que trata es de atenuar o de paliar un poco los efectos tan desastrosos que está teniendo la pandemia que hoy vivimos. Lo que empezó siendo un problema sanitario que aún continúa, pues se ha convertido en un problema económico de una profundidad todavía no determinada y de un calibre que no podemos prever. La información que nos dieron ayer desde el Banco de España no parece que se augure en buenos tiempos. Esto va a tener una duración más larga y unas consecuencias letales mucho peores de las que teníamos. Llega el momento de arrimar todos el hombro. Todos tenemos que colaborar y todos tenemos que estar para recuperar la economía en todos los sectores. En particular, un sector que se ha visto muy perjudicado y muy dañado por los efectos provocados por el confinamiento. El haber recluido a la población en casa, el haber limitado la movilidad de las personas, pues ha provocado que nuestro sector turístico pues se haya visto deteriorado y se haya visto tan perjudicado como estaba. Un turismo que estaba empezando en Extremadura a coger vuelo, que estaba en una fase de crecimiento, en una senda de consolidación y que nos estaba haciendo pensar que se convertiría más pronto que tarde en uno de los pilares fundamentales de la economía regional. Un sector turístico en el que se ha dado trabajo a mucha gente y que empezaba a ser el sustento de muchos pueblos y ciudades de Extremadura. Nosotros estábamos viendo como hoteles y restaurantes de Extremadura eran santos, señera a nivel nacional y se veían como negocios prósperos. Hoy, para nuestra desgracia, para nuestra pena, no son nada más que una fuente de incertidumbre, de temores por parte de los titulares que entre todos tenemos que intentar animar y empujar y apoyar. Estamos en una situación extraordinaria. Lo que estamos viviendo ahora, los que están vivos no lo han conocido nunca y como situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias. Y una de ellas es la que ahora toma la Dirección General de Turismo, apoyando a este sector con la subvención de préstamos al 100%. Es una medida, yo creo, como ha dicho el director general, sin precedentes y es una buena medida de la que tienen que aprovecharse todas las empresas del sector. La Caja Rural de Extremadura ha tratado de trabajar durante este periodo de la pandemia para intentar minimizar los efectos negativos que está teniendo, las consecuencias tan perniciosas que está teniendo sobre la economía nacional. Primero, abriendo todas las oficinas que tenemos, las 110 centros que tenemos han permanecido abiertos, facilitando a todas las pymes, a todas las... No deja de ser incómoda la mascarilla. A todas las pymes, a todas las empresas, a todos los autónomos particulares, pues el acceso a todos los servicios bancarios y evitando la exclusión financiera para sectores que pudieran verse perjudicados como consecuencia de los cierres de las oficinas. También hemos acudido hemos firmado las líneas de financiación del ICO y hemos puesto más de 2.200 préstamos de ayudas avaladas por el ICO a las pymes y autónomos extremeñas que han supuesto un alivio para la liquidez y para la solvencia de estas empresas. La Caja Rural también ha continuado en su labor
de ayudar a los más necesitados a través de colaboraciones con ONG como Cáritas, Cruz Roja, los bancos de alimentos. En estos momentos tan malos en los que algunas familias se han quedado sin recursos, es muy importante que los que podamos ayudar, ayudemos. En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar con Extremadura y con los extremeños. La Caja Rural de Extremadura tiene un compromiso con Extremadura y vamos a seguir llevándola a cabo. Esta es una situación difícil y complicada de la que hay que lanzar mensajes de optimismo y de esperanza, de las que vamos a salir. Y tenemos que salir todos juntos y lo antes posible. Y tenemos que aprovechar y tenemos que demandar a las autoridades, como ahora está haciendo la Dirección General de Turismo, el apoyo no solo económico, sino el apoyo moral, el apoyo psicológico, el apoyo total, que nuestras empresas, nuestros empresarios se sientan respaldados por las autoridades y por las entidades financieras que aquí estamos, y que dentro de muy poco esperemos que todo haya terminado y que podamos otra vez recuperar esa normalidad que tanto ansiamos y que se reparen todos los daños tan grandes que hemos tenido. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, para cerrar el orden de intervención y después pasar la palabra a los periodistas aquí que cubren esta rueda de prensa, tiene la palabra el director de la Unidad de Negocios de Caja Almendralejo. Muchas gracias, Francisco y María. Buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención, en primer lugar, felicitando a Francisco Martín y al equipo de trabajo de la Dirección General de Turismo por el esfuerzo enorme que han realizado para poder sacar adelante este convenio que conlleva la apertura de esta línea de financiación, que sin duda ayudará a un sector especialmente castigado. Yo diría que el más castigado por la grave crisis que nos azota, que sufrimos en los últimos meses, como es el sector turístico, ¿no? La caída de facturación en los últimos meses está mermando de forma muy seria la capacidad de estas empresas para poder atender sus compromisos de pagos y mantener los niveles de empleo que estaban ofreciendo. Incluso en muchos casos está poniendo en riesgo la propia continuidad, la propia perdurabilidad de esos negocios. En mi opinión, las administraciones públicas y los agentes financieros, en este caso, tenemos la obligación de evitar, en la medida de lo posible, esta destrucción o la destrucción de más tejido productivo en nuestra región y en los distintos sectores de actividad. Especialmente en el sector turístico, que, como ya han comentado los que me han precedido en la palabra, cada vez va tomando más importancia y va teniendo un mayor peso en la economía de nuestra región, y por el que desde Caja Almendralejo apostamos decididamente, especialmente en estos momentos de dificultad, convencidos de que el futuro del turismo rural en nuestra región, como alternativa a los turismos más masificados en los medios urbanos y de costa, coge especial fuerza, y estamos convencidos de que será así si, como bien decía el director general, resiste en los próximos meses. Por eso nos adherimos desde Caja Almendralejo al convenio, en virtud del cual se ofrece financiación en condiciones especialmente ventajosas para los posibles beneficiarios de estas ayudas. Estamos hablando, y repito, pero porque reiterar también por las características de las operaciones, que son operaciones entre 3.000 y 20.000 euros a un plazo de duración de hasta 3 años, con posibilidad de acogerse a un año de carencia, lo cual les va a facilitar eso que decía antes, de poder afrontar sus compromisos de pago en los próximos meses, y con una subsidiación total de intereses que se sufragará desde FEDER y a través de la Dirección General de Turismo. Los beneficiarios de las ayudas podrán ser todo tipo de empresas del sector turístico, casas rurales, hoteles rurales, agencias de viajes, bares, restaurantes, el sector de la hostelería, y el plazo de presentación de las ayudas, como ya se ha comentado, hasta el 31 de diciembre de 2020. Caja Almendralejo fue la única entidad que se adhirió a la línea de financiación de microcréditos Jeremy, a través de la cual estamos dando financiación a centenares de pymes y autónomos de los distintos sectores de actividad que están viendo perjudicados también por esta grave crisis, así como a través de la línea ICO
en la que hemos otorgado financiación pues dentro del cupo que nos han asignado desde la línea ICO, pues por importe superior a 70 millones de euros hasta el día de hoy. La línea que hoy presentamos es perfectamente complementaria con la de los microcréditos que he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque precisamente fuera de los microcréditos, Jeremy, queda en el sector turístico los que tienen más de 5 años de antigüedad. Es más dirigida a emprendedores, con lo cual, con esta nueva línea de financiación, pues se consigue cerrar el círculo para que desde Caja Almendralejo podamos ofrecer financiación tanto a emprendedores como a empresarios, pymes y autónomos con más años de actividad que se están viendo afectados por esta grave crisis y en condiciones pues absolutamente extraordinarias y excepcionales, como requiere pues la grave situación que atravesamos. Para ello, los posibles interesados, los posibles beneficiarios, pues podrán dirigirse desde hoy mismo a cualquiera de las oficinas de nuestra red, donde estaremos encantados de atenderles y de informarles con más detalle y precisión en función de las necesidades de cada uno, pues tanto de la línea tan importante que hoy presentamos, como de las otras que venimos también ofreciendo para favorecer a la pyme. Muy bien. Yo no sé si ha quedado, ahora doy la palabra, claro, es decir, la Junta de Extremadura, a través de Avante y Caja Almendralejo, tiene otras ayudas de microcréditos para empresas y emprendedores de menos de 5 años, y como el Gobierno de la Junta de Extremadura está perfectamente coordinado, eso se hace a través de Avante, a través de Economía, la Junta de Extremadura, la Dirección General de Turismo, hemos sacado uno de los requisitos que tenemos en esta convocatoria, es que hay 2 requisitos. Uno, estar en el registro de empresas de actividades turísticas de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, y 2, que tengan 5 años y 1 día. A partir de ahí, para precisamente que no exista duplicidad. Pasamos a las preguntas. Pues viene bien, porque ahora que hablaban de algunos de los requisitos, me gustaría saber, en ese ámbito, ¿cuáles son los principales criterios que maneja el Ejecutivo Autonómico para decidir que el microcrédito sea de 3.000 euros, sea de 20.000, poniendo como ejemplo el tope por abajo y por arriba? Los principales criterios. Bueno, lo que quiero decir en este sentido es que nosotros tenemos una horquilla del microcrédito entre 3.000 y 20.000. Entonces, cada uno tiene que solicitar, para ayudar a esta liquidez, para mantener la empresa y el empleo, aquello que estime conveniente, y lo tiene que acreditar, pues normalmente son préstamos de garantía personal. A partir de ahí, la valoración es una valoración técnica profesional de los requisitos que pida cada entidad y de la solvencia y del plan de amortización que se haga. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro de la subsidiación de los intereses, es, oiga, yo tengo un interés, tengo un bar y quiero solicitar 12.000 euros para diversificación, para buscar algo singular, algo distinto, algo nuevo. Tengo un hotel o un alojamiento rural y quiero invertir 12.000, 15.000 euros. Y voy con ese plan de negocio y voy con los requisitos que me va a pedir el banco de las garantías, y a partir de ahí, si quieres un poco profundizar un poco, es lo que la entidad financiera ya acuerde con el particular. A partir de ahí, ¿cuál es el íter? Una vez que demuestre que eso es un proyecto sólido, solvente, que tiene 5 años de historia y que está en el registro, la entidad financiera, una vez que ya ha acordado aprobar esa póliza y ha hecho su plan de amortización, por ejemplo, un crédito que se presente ahora para el año 2021, 2022, 2023, la amortización del capital. Nosotros, la entidad financiera, Caja Rural o Caja Almendralejo, nos manda las propuestas de una manera regular que tenemos ya establecida en el convenio, y nosotros aprobamos esa póliza que ya está aprobada por la entidad, aprobamos la subsidiación de los intereses. Y nosotros le damos el dinero a la entidad financiera de la subsidiación de interés y le hace llegar esa subvención nuestra directamente en la entidad financiera al beneficiario. Esto es el protocolo habitual que se tiene con otros tipos de solicitud. Por lo tanto, los criterios son
del proyecto, de la solvencia y de la acreditación ante las entidades financieras, que son las que le van a dar el préstamo. No sé si alguien quiere justificar la necesidad de la inversión. Habrá empresas que necesiten 5, pues por el circulante que generan, y otras que necesiten hasta 20, pero va a depender, evidentemente, de las necesidades que por su propia actividad pues tenga cada uno de los negocios, ¿no? La necesidad de circulante que requiera, que tendrá que justificarla, claro, evidentemente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Sí. Vale. No, unos